De la cámara. Ya, bueno. Ya, bueno, vamos a iniciar así nomás entonces. Iba a prender la cámara, pero no se puede. Ya, bien. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es César Magallanes y soy enfermero de profesión y he sido invitado para esta ocasión de compartir con ustedes el tema de nuevos enfoques del profesional técnico de enfermería. ¿Ya? Es un tema bastante interesante, ¿no? En principio porque, como su nombre lo indica, nos anticipa o nos quiere hacer ver acerca de lo que ustedes como profesionales de enfermería o como estudiantes, dependiendo de la condición en la que se encuentren académicamente hablando, ¿no? Aspiran a realizar en un futuro, ¿verdad? Pero esa aspiración también debe de verse influida por muchos factores, ¿no es cierto? Uno de ellos es el contexto en el que se está desarrollando actualmente la pandemia, ¿no? Y es ahí donde justamente ustedes deben de entender de que hay un antes de la pandemia para la carrera de enfermería, para ambos, para técnicos y para profesionales, y hay un después, ¿no? En el sentido de la retribución económica, que es lo que tanto le ha sido esquiva para la carrera, ¿no? Al igual que como otras profesiones, ¿verdad? Entonces, esto pasa por un tema básicamente de depreciación de la carrera en cuanto a creo yo, a la formación en exceso que hay de profesionales, ¿no? Para el área me refiero. Aún así, esta idea pueda que no sea tan cierta si nos damos cuenta, si vemos a otro grupo de profesionales que tienen, digamos, la misma cantidad o quizás menos y está copado, ¿no? En algunas plazas laborales, en algunos puestos. Entonces, esta autocrítica que acabo de hacer, esta crítica y autocrítica personal que acabo de hacer, también nos invita a pensar en sí cuáles han sido todas esas circunstancias que han llevado a que la carrera de enfermería y de técnico de enfermería esté en esta situación en la que está, ¿no? Ahorita hay una buena remuneración de pagos, pero es solamente por el momento, ¿no? Esperemos que esto se mantenga como una señal de que efectivamente ya el Estado está empezando a tener una visión de salud más integral, en donde se respeten pues todos los derechos de los trabajadores, ¿no? Y se les dé un pago justo en relación a las funciones que cada uno está haciendo, ¿no? Pero por el momento eso no, lamentablemente no hay un indicador que te haga pensar a ti de que eso va a suceder, ¿no? Porque si eso hubiese sido posible, entonces el Estado, a través de los entes rectores, hubiese asegurado la continuidad de muchos trabajadores que laboraban en las áreas COVID, ¿no? De hospitalización. No ha sucedido eso, por el contrario, se ha prescindido del contrato de muchos de ellos y en consecuencia, pues, el desempleo para el grupo de profesionales técnicos de enfermería ha ido en aumento aún más, ¿no? Entonces ya ahí nos damos cuenta, miren, de esa visión. No solamente para ustedes, ¿ah? También es para la otra carrera de enfermería, ¿no? ¿Qué genera todo esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, muchos de ustedes tienen su familia, ¿no es cierto? Algunos son esposos, otros son hijos, otros son sustento de la familia. Entonces, si no hay un pago digno en relación a lo que ustedes han, digamos, invertido en su educación, probablemente sientan muchas cosas, ¿verdad? Lo primero que es la rabia, la segunda la indignación por todo el maltrato que está habiendo por parte del Estado, ¿no? Entonces son bastantes cosas que definitivamente se tiene que corregir de parte del Estado, porque es el ente que está contratando, ¿no? Entonces, esa visión nosotros tenemos que tener, ¿no? También de lo que está ocurriendo con la carrera en sí. Y eso es el enfoque, ¿no? El enfoque en un concepto, digamos, simplificado, en un concepto, digámosle ya integral, puede ser que es la concentración, ¿no? De o algún punto de un conocimiento
o el enfoque también podría ser el estar abocado hacia una situación para poderla abordar oportunamente, ¿no? En este caso lo que queremos abordar es cuáles las competencias que tiene el técnico de enfermería, ¿no? En una situación de urgencia, ¿cierto? Es bastante interesante. ¿Qué pasaría si el Estado no dotaría de presupuesto económico para la contratación de técnicos en el área de urgencia o en el área de emergencia, por ejemplo? Entonces no habría personal. Y al no haber personal, hace que el riesgo de salud para estos individuos que están hospitalizados o que están en una situación de urgencia se vea perjudicado, ¿no? Y con ello los índices pues, de mortalidad y todos los índices sabidos y por haber se incrementen por encima de su valor normal. ¿Eso generaría qué cosa? Generaría un desequilibrio a nivel del registro de los índices epidemiológicos que se manejan en cada establecimiento de salud. El índice epidemiológico nosotros lo manejamos, si bien es cierto, en los establecimientos de salud de primer nivel de atención, los puestos, los centros de salud, ¿verdad? Y es allí donde curiosamente se deberían de realizar todas las situaciones de urgencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una urgencia, a ver, vamos a definir antes de avanzar, una urgencia y una emergencia, ¿no? Entonces, ¿quién puede dar un concepto de qué es una urgencia y qué es una emergencia? A ver, alguien que se anime. A ver. Bueno, en todo caso yo lo voy a definir, ¿ya? Una urgencia, pues ustedes seguramente ya lo conocen, ¿no? Así que por eso está, digamos, por demás, pero de todas maneras vamos a traerlo a cotación. Una urgencia es una situación en la que el individuo necesita una atención de manera oportuna, ¿no? No pone de ninguna manera en peligro esa situación, porque no hay un compromiso de riesgo vital, ¿no? Una urgencia puede ser, por ejemplo, un caso de ERA de 1 o de 2 días de anticipado, ¿no? Una urgencia puede ser, por ejemplo, un corte leve, ¿no? Una caída leve, que no haya un compromiso de traumatismo craneoencefálico, ¿no es cierto? Una urgencia puede ser, por ejemplo, una quemadura grado 1, ¿no? Donde no haya una valoración en su extensión, ¿no? O sea, es algo simple, algo que se puede manejar con las herramientas que hay en los establecimientos de salud, ¿no? Es una urgencia. Mientras que una emergencia, por el contrario, es la situación en donde pone en peligro definitivamente la salud de una persona, que puede ocurrir por diversos motivos, diversos causas, diversos factores, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les estoy mostrando en la imagen, ¿no? ¿Qué ven ustedes en la imagen aquí? Que están trasladando a un usuario que probablemente haya sido por este choque, ¿no? Por este choque automovilístico. Y eso ha originado, ¿qué cosa? Un evento politraumático, ¿no? Que definitivamente pone en peligro la salud de la persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no se trata a tiempo esto, pues, ¿qué cosa puede tener la persona? Puede quedar en coma, le puede dar un shock, puede entrar tal vez, porque no estamos viendo las cavidades internas, solamente la parte interna, tal vez esté desarrollando una hemorragia interna, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a detectar esto? Pues a través de medios radiográficos, ¿no? Para ver cómo está la integridad de los órganos internos. También lo podemos notar, pero lamentablemente las hemorragias internas a veces se tienden a manifestar desde un periodo un poquito temprano, tardío, ¿no? ¿Ya? Entonces es sumamente peligroso esto de acá, del ejemplo que les estoy dando, ¿no? Porque pone en peligro la vida definitivamente de la persona. Y ello implica que el personal que está atendiendo aquí, en esta situación de emergencia, pues tiene que ser un profesional que tenga todas las competencias académicas, pero también las competencias de, de sentido de humanidad para poder enfocarse en una atención basada en humanidad intercultural. Quiere decir que la atención se le debe de dar a todos por igual, sin importar la religión, sin importar la condición económica, etcétera, ¿no? Es difícil brindar una atención intercultural para una enfermera o un enfermero. No, ¿verdad? No debería de ser algo difícil.
porque el enfermero o la enfermera de por sí ya tiene trabajado todo esto. ¿Qué pasa entonces para que suceda una mala atención dentro del servicio de una urgencia y de una emergencia? ¿Qué puede estar pasando, no? A ver, ustedes y les invito a que reflexionen. ¿Por qué no se brinda un buen servicio entonces al usuario en el servicio de emergencias y de urgencias? Probablemente sea por un tema de, nuevamente, no insisto, por un tema de retribución económica. Si bien es cierto, la esencia del cuidado de enfermería, la esencia es el cuidado, el cuidado es la esencia del trabajo de enfermería, pero eso no implica de que, digamos, se relajen todas las estricticidad para el tema de la retribución económica, ¿no? Porque finalmente uno también es trabajador y uno vive de su trabajo, ¿no? La familia también vive de eso. Entonces es bastante desmotivante de haberse esforzado tanto para recibir tan poco y no ser valorado no solamente en el centro de trabajo, sino también a nivel del sistema de salud en sí, ¿no? ¿Verdad? Y eso pues es bastante perjudicial para ustedes, porque como profesión de técnico de enfermería, al no tener eh, un sindicato, ¿no? Una agrupación en donde ustedes concentren todas digamos, todas sus fortalezas, ¿no? Todas sus quejas, probablemente se les sea un poquito complicado el hacer llegar estas demandas al ente rector, que en este caso ese es el Ministerio de Salud. Si para la enfermera licenciada de por sí es complicado todo eso, se continúa luchando para tener mayores igualdades salariales, ¿no? Salarial justo, trato digno y una visión ya más cambiante, es difícil. Ahora, para el técnico de enfermería que no tiene una representación, probablemente sea más, ¿no? Y en ese proceso influyen qué cosa. Influyen pues que a veces no hay unidad dentro de los integrantes, ¿no? Unos quieren el cambio, otros no, o a otros sencillamente no les interesa, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas influyen bastante, ¿no? ¿Qué más puede estar pasando en el tema del trato humanizado que nosotros estamos dando? Que a lo mejor como personas no hemos adoptado o no tenemos la habilidad, no sé si llamarlo habilidad o en todo caso no tenemos eh, la competencia de respuesta de afrontamiento para poder, digamos, sobrellevar una situación adversa como puede ser problemas familiares o problemas que se hayan producido durante el transcurso del ámbito laboral, ¿no es cierto? Entonces, el manejo de estos casos también requiere mucho de nuestra habilidad como comunicadores, ¿verdad? El enfermero es comunicador, ¿no es cierto? Es comunicador, aparte de ser cuidador, es comunicador porque va a estar en, contacto, en constante interacción con el individuo para indagar sobre su estado de salud, ¿no es cierto? Y va a ser un investigador también porque no necesariamente va a tener que conversar, sino también el solo hecho de observar cuál es la evolución que tiene este usuario dentro del servicio de urgencia y de emergencia también es bastante importante, ¿no? Y ahora también les pregunto a ustedes, ¿cuán investigadores son ustedes en el ámbito de trabajo en el que están ustedes? ¿No? De pronto estamos cumpliendo solamente lo rutinario, o sea, estamos haciendo lo que ya sabemos y estamos conformes con eso, o están siendo, o están teniendo esa llamita que dice esa llamita de fuego, a eso me refiero, de prender, de que se les prenda dentro de su interior, ¿no? La necesidad de querer investigar el porqué de un problema, ¿no? Entonces, miren, ve todas esas todas cositas que probablemente nos estén faltando a nosotros como profesionales de enfermería, ¿no? Y eso nos invita a que debemos de trabajar pues de manera todavía aún con más fuerza para poder lograr lo que seguramente ustedes como gremio de enfermeros tienen, ¿no? El cambio uno empieza por uno solo, pero el cambio también es de manera grupal, ¿no? No se puede hacer mucho si no se tiene el apoyo del equipo, del grupo. En este caso son sus demás compañeros, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puede estar pasando? De que probablemente dentro
del grupo ocupacional, o sea, dentro de su trabajo, probablemente no exista, ¿no? Un diálogo, no exista una confraternidad dentro de los miembros del equipo, por diferencias, ¿no? Tal vez por cuestiones particulares, o por razones que ya seguramente cada uno de ustedes conocen y que no viene al tema a tratar de abordarlo, ¿no? Pero solamente de manera general para hacerlo mención. Pero definitivamente también se debe de resolver esas situaciones de la manera pues, más, más alturada, ¿no? Más profesional posible para darle también un enfoque bastante estructural, ¿no? Un enfoque restaurativo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos como les decía, ¿no? El enfoque del técnico de enfermería, que es la atención hacia un tema, hacia una cuestión o problema, ¿no? Desde unos supuestos desarrollados con anticipación a fin de resolverlo todo, de modo para que pueda ser acertado en la comunidad, ¿no? Dentro del grupo, ¿ya? Lo que nosotros debemos de tener presente dentro del ámbito donde nosotros nos estamos trabajando, o sea, qué cosa es lo que nos está faltando también para poder tener esas habilidades, ¿no? Para poder tener de pronto una nueva visión como profesionales técnicos de enfermería, ¿no? En el área, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo podemos hacer desde un punto de valoración individual, pero también se puede hacer a nivel de equipo, ¿verdad? A nivel grupal. De ahí depende mucho también la habilidad que ustedes tengan para poder comunicarse y hacer llegar el traslado de estas situaciones, ¿verdad? A menudo en una situación de urgencia, como sucede tal vez en las unidades de hospitalización, ¿no? El reporte se da, pues ya sabemos, ¿no? Usuario por usuario. Y se va informando, ¿qué cosas se informa ahí? Informa el estado de salud del usuario, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho, por supuesto, ¿no? Si de pronto el paciente de la 3A o de la 3B está lote y le he realizado, no sé, una colocación de sonda nasogástrica o una colocación de sonda Nelaton para prueba de análisis, o le he colocado una sonda rectal, un enema, entonces esa ya es una intervención de enfermería, ¿verdad? ¿En qué radica la diferencia entre algo rutinario y una enfermera que definitivamente ha desarrollado todas las competencias para poder hacerlo bien? En la forma en cómo se ha hecho, ¿no? De pronto, si yo voy a colocar pues este procedimiento, lo voy a hacer ya, pues tengo que hacerlo, ya cumplí. Pero si usted tiene otra visión de lo que es el concepto de la carrera, probablemente tenga o utilice otras herramientas para poder eh, realizar el procedimiento, ¿no es cierto? Y esas herramientas no necesariamente quiere decir que van a ser la forma en cómo tú lo vas a hacer, sino cómo estás estructurando ese espacio, cómo estás generando todo ese escenario para que ese procedimiento no sea tan traumático, ¿no? Tan perjudicial para el usuario, porque este procedimiento, al igual que muchos, pues es un poquito, a veces hasta un poquito incómodo, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde ahí también radica esa importancia, ¿no? En cómo nosotros nos desarrollamos en el espacio de la carrera de enfermería. ¿Se dan cuenta? Y eso, quién lo valora eso? ¿Quién lo justifica? Eso no lo va a valorar tal vez el jefe de la unidad o el director del hospital, porque para eso existen otro tipo de mecanismos. Quien va a valorar eso de manera inmediata es el propio usuario, ¿no? Porque es la persona con la cual ustedes están interactuando. Será él quien le dé una calificación y una recomendación, no sé, etcétera. Y de ahí es la importancia en la que ustedes perdón un momentito, a lo que ustedes se vayan ganando también
el voto de confianza, ¿no? Para seguir teniendo más, por así decirlo, continuidad en el servicio, ¿no? Porque lo que se busca desde la parte gerencial, desde la parte más alta de un hospital administrativo, es que el personal, el recurso humano que esté interactuando con el paciente, pues reúna todas las competencias, ¿no? Competencias quiere decir, para que se entienda mejor, todas las habilidades, todos los conocimientos y todas las destrezas que reúne una persona para cumplir con su actividad afín. En este caso, ustedes es la esencia del cuidado, ¿no? Pero como ya les decía nuevamente, no solamente es un cuidado que se va a hacer rutinario, sino que tiene que verse reflejado en evidencias, ¿no? En evidencias que aporten al cambio y al sentido de la normativa que tiene una institución. Les decía esto porque desde la parte gerencial, nuevamente recargo, ¿no? Para redondear la idea, es ver el tema del producto de calidad, ¿no? De la evaluación de la calidad. ¿Y cómo se va a hacer esta evaluación de calidad? A veces no necesariamente el director del hospital o el director del establecimiento de salud, pues te va a bajar y te va a decir, oye, ¿cómo te está yendo con tu paciente? O no le va a preguntar de manera directa al paciente, oye, ¿cómo te trató la señorita o qué tal fue tu interacción al momento de que recibiste o solicitaste una orientación? No necesariamente va a ser así la evaluación del indicador, ¿no? Si ustedes están pensando que eso va a ser así, están definitivamente equivocados, porque nadie en su sano juicio va a querer pasar por eso, ¿verdad? La evaluación se da de otro modo. Nos, el, Ahora, por ejemplo, hay bastantes formas de poder evaluar las competencias de un profesional, ¿no? Y eso se hace, por ejemplo, a través de encuestas personalizadas, ¿no? Ustedes cuando van, por ejemplo, a un banco, ¿no es cierto? Van, qué sé yo, a retirar dinero o a solicitar un préstamo. Luego, ¿qué les llega a su correo? Les llega un mensaje, ¿no es cierto?, diciendo que solicitan su valoración, ¿no? Del trato que han tenido en este caso, con la cajera, ¿no? O cuando van a alguna entidad de empresa telefónica, ¿no? Al ratito, ¿qué le dice la operadora, no? Le voy a dejar con un mensajito para que nos valore el tal, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera es como que se mide cuál es que ha sido la efectividad del servicio que ustedes están brindando. En un hospital, le digo yo, ahora se está implementando de otra manera, ¿no? Se evalúa, pero posterior a la salida del usuario, el profesional que está atendiendo, ¿no? Entonces, de esa manera es que se mide cuán efectivo ha sido tu competencia. Y de ello depende mucho la continuidad. Eso no se le dice muchas veces a los trabajadores. A los trabajadores lo que se le dice es que se le va a realizar una evaluación de desempeño, que es lo más natural, ¿no? Pero dentro de esa evaluación de desempeño incluye eso, ¿no? O sea, si el profesional no me está cumpliendo, no está desarrollando todas estas competencias, no está desempeñándose de manera eficiente. Y eso no es un indicador positivo para eh, para un trabajador, ¿no? Y tampoco es un indicador positivo para la institución ejerciendo sus labores de manera eficiente, ¿no? Y de ahí luego viene pues el tema de la prescripción de los contratos, el tema del cese de contrato, etcétera, ¿no? Y el tema también del, del pago de las remuneraciones, ¿se dan cuenta? Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Si se va a pedir o si se tiene planeado realizar eh, todo lo que es la solicitud de verse acompañado con unos resultados pues que sean favorables, ¿no? Unos indicadores que yo demuestre que definitivamente han visto esto. Porque si no reúno esto y el otro, entonces pues es bien difícil, ¿no? Es bien difícil poder solicitar esto. Ya, entonces, qué importante es que ustedes conozcan esto. Desde la parte administrativa, de la parte gerencial, al igual que diferentes establecimientos de salud, al igual que entidades privadas de cualquier índole, sean
de productos textiles, todas las entidades tienen una normativa estratégica, o más que todo, más que normativa, es un diseño, ¿no?, de propuesta estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que ellos, es como una norma de convivencia en la cual tanto la parte directiva como la parte operativa se van a regir para poder contribuir a brindar los servicios de calidad en sus trabajadores, ¿no? Pero si ustedes no tienen claro cuáles son esos componentes del plan estratégico, entonces, ¿cómo se van a alinear, no? Es como si tú quisieras ir a, qué sé yo, a viajar al Brasil, pero no tengas ni idea de cómo se habla el portugués, o siquiera cuál es el tipo de cambio del real al sol peruano, ¿no? Entonces, el plan estratégico es eso, ¿no? Es un conjunto de, de, de pasos. Dentro de ellos tenemos a los objetivos, a la misión, a la visión, y también al código de ética. Entonces, todas estas herramientas son los que van a guiar a la institución a que pueda realizar todas sus actividades de acuerdo a lo que se tiene planeado, ¿no? Que en este caso en de salud es netamente relacionado con la persona y el trato humanizado. En un hospital X, ¿no? Uno de su visión es ser al 2022 un hospital líder que cuente con todos los equipos de cobertura, ¿no? En donde todos los usuarios accedan a nuestros servicios y realizar algún trámite burocrático de a unos 5 años, imagínense. En la medida de que el profesional o los se alineen a ese sentido, esa institución va a tener bastante éxito, porque todos tienen en claro cuál es lo que se quiere lograr de aquí a 5 años. El código de ética nos dice, ¿no? Todos los profesionales tienen que tener estos requisitos, tienen que ser íntegros, tienen que ser comprometidos, tienen que ser responsables, tienen que ser humanizados, tienen que ser solidarios, ¿no? Entonces son valores, ¿verdad? Si esta persona de pronto no reúne todos estos valores, solamente algunos, o probablemente ninguno, va a ser un escollo para la empresa, ¿no? Porque no le va a ayudar a conseguir lo que se quiere, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes como trabajadores de enfermería, revisen cuáles son su misión de la entidad donde ustedes están laborando, alínense a ellos, y de esa manera van a ver que van a contribuir a lo que verdaderamente se quiere, ¿no? No vaya a ser que de pronto, seguramente ha pasado eso en mucho, ¿no? Pues se postula, se gana una plaza, pero no se tiene una idea a nivel metodológico de qué es lo que se quiere lograr, ¿no? De pronto lo que ustedes quieren es solamente trabajar y tener una remuneración, ¿no? Y está bien. Pero si se quiere lograr un trabajo en equipo, un trabajo ya más articulado y que tenga realmente un beneficio para la población, se debe trabajar de esa manera, ¿no? En urgencia, ¿qué es lo que queremos lograr? Por ejemplo, queremos lograr que la población, por ejemplo, ¿no? En un puesto de salud X, que la población pueda reconocer la situación de urgencia y de esa manera acceder a los establecimientos de salud para que reciban la atención oportuna sin necesidad de verse expuestos a microorganismos de agentes patógenos en los hospitales, ¿no? Esa es una, por ejemplo, es uno de sus objetivos o misión que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros para hacer que la población en la que nosotros nos ubicamos se alineen a eso? O sea, ¿qué harían ustedes, ¿no? Sus propuestas, ¿cómo lo pueden implementar? Se debe de trabajar primeramente en el sentido de la educación, ¿no es cierto? Se debe trabajar en el sentido de la educación, sensibilizando a todos los pobladores sobre la importancia de atenderse en el centro de salud o en el nivel de atención de acuerdo a la situación que presentan, ¿verdad? Sería un trabajo más que todo de campo, metodológico, ¿ya? A veces no es tan fácil, porque la realidad de cada centro de salud pues es bastante variada, ¿no? Hay algunos centros de salud que se encuentran, digamos, en zonas cercanas, pero hay otros que no, que hay que caminar bastante también en el tema
del éxito de lo que uno quiere realizar, ¿verdad? ¿Qué otra cuestión o problemas podemos notar nosotros en el sentido del servicio de urgencia? De que tal vez el tema del equipamiento, ¿no es cierto? Muchos puestos, centros de salud no tienen el equipamiento necesario. Por ejemplo, no sé ustedes quién se puede animar a participar, a decir qué problemas ha visto en su establecimiento de salud. No sé quién se anima a participar, tal vez alguien. ¿Mm? ¿Nadie? Bueno, entonces yo le voy a contar, ¿ya? Normalmente lo que se suele ver es el tema de la falta de personal, ¿no es cierto? Al haber falta de personal hace que la cobertura no sea del todo eficiente, ¿no? Y eso origina pues quejas en los pacientes porque no hay personal, no hay quien los atiende, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ese es un tema bastante importante. Y ese tema sucede porque dos cosas. Primero, porque no hay asignación de presupuesto para el establecimiento de salud. Y segundo, porque al no haber, probablemente se tenga que contratar de otra manera. Al haber ese tipo de contrataciones hace que la nación pues no sea del todo efectivo, un contrato CAS. Y esto hace que los profesionales esta plaza no sea atractiva. Otro problema podemos encontrar en un estado de servicio de urgencias, ¿no? O no necesariamente en una entidad que brinde un servicio de urgencia o de emergencia, por así decirlo, ya para que se entienda un poco mejor. Podemos encontrar el tema de la falta de dotación de insumos médicos, ¿verdad? Si bien, como le decía al inicio, el servicio de urgencia se brinda a todo tipo de atención que no pone en peligro la vida, pero eso no quiere decir pues que ya la posta o el establecimiento se va a quedar nada más nada. Porque si no, ¿cuál sería el chiste de brindar un servicio de calidad? Por más que sea una atención primaria, tiene que tener con todos los implementos para que pueda servir de una manera eficiente hacia la población, ¿no? Ese centro de salud debe tener pues su sala de partos, debe tener sus ecógrafos para que la madre gestante no vaya hasta el hospital a hacer una cola larga, ¿no? Debe tener también su equipo de curaciones, ¿no? Debe tener una unidad de esterilización para en casos de, digamos, de cirugía menor o de atenciones que pongan en peligro, digamos, en peligro no tan, ¿no? Digamos, con algunos equipos biomédicos como el ecógrafo, para que si de pronto el paciente tiene de manera existente, se pueda tener ahí y se le puede hacer un diagnóstico oportuno y una transferencia más ordenada, que es lo que no sucedería seguramente en el hospital, ¿no? Miren todas esas cositas que hace falta bastante a nivel ¿cómo se llama? De la red de salud del hospital, ¿no? No solamente en el MINSA, ojo, sino también en las más entidades que son públicas, ¿ya? ¿Qué otra cosita más podemos encontrar con el tema de las ambulancias, ¿no? Muchos de los de salud no tienen ambulancia, tienen la tiempo a radura, ¿no? En algunos casos ni funcionan. En la última vez que nosotros hacíamos nosotros ingresaba al centro de salud por una urgencia y llevarla de emergencia al hospital, teníamos que costearlo con nuestro propio bolsillo en algunos casos, porque ya saben que la realidad de la población pues no siempre va a ser la misma, ¿verdad? O sea, hay quienes van a costear ese pasaje, pero lamentablemente hay familias que no lo tienen. Y cuando no lo tienen, pues tú, si eres un inhumano, probablemente dejas desarrollado bien el sentido de la empatía por el otro ser humano, entonces pasa que ayudarlo, sea de la forma como sea, ¿no? Y una de esas es esa, ¿no? Aunque parezca mentira, pero sucede mucho en los establecimientos de salud, ¿no? Miren ustedes cuán negativo es el no tener una ambulancia, una sencilla ambulancia. Y otro es el equipamiento nuevamente de la propia ambulancia. Por el equipamiento o la dotación necesaria para que sea una ambulancia de urgencia, ¿no? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, hablar
el SAMU. ¿Tienen idea de lo que es el SAMU? Ya, el SAMU es una propuesta que surgió en el gobierno de Ollantumala, ¿no es cierto? Y una de las finalidades era justamente el de poder de urgencia que se presentaría dentro de una población, en este caso de la ciudad de Lima. Es una prueba piloto, empezó inicialmente como una prueba piloto, pero ya luego se fue consolidando. Se fue consolidando lamentablemente solo a nivel de la región de Lima. No se expandió a otras ciudades ni a otras regiones. Lo hizo solamente por momentos, pero no tuvo presupuesto, supongo yo, no tuvo sustento adecuado, oportuno durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso originó que ahora solamente Lima cuente con ese servicio, además, ¿no? Algo terrible, las servicios de urgencias no necesariamente se presentan en una ciudad, ¿verdad? Se presentan en varias, en todas, por así decirlo. Solamente que cada una de ellas tiene pues, unos índices relativamente al, al de lo trauma, ¿no? También por el de bala, ¿no? ¿Qué más? Eh, todo lo que es quemaduras, ¿no? Pero de pronto en otra ciudad puede que no veamos eso, sino otro tipo de casos, como las fracturas, ¿se dan cuenta? Entonces, eso va a depender mucho del país, ¿no? Y aquí viene un tema muy importante que es el que ustedes hacer eso, donde usted a la hora de informarse de las características epidemiológicas que tiene esta zona. ¿Y dónde lo voy a averiguar yo? Pues ustedes me dirán, ¿pero dónde averiguo yo esto? Es igual en el mismo registro de indicadores epidemiológicos del establecimiento de salud. Todo lo que exista un puesto de salud tiene su registro, porque ese registro se llena en el puesto de salud, lo llena el centro de salud, y luego se deriva hacia hacia el de salud más cercano, ¿no? A la famosa microred. La microred hace el vaciado completo y lo entrega a la unidad ejecutora, que en este caso serían los hospitales. Los hospitales, a su vez, lo llevan hacia la parte de directiva, ¿no? O sea, la Dirección Regional de Salud de cada región. O sea, todo es una cadena que nace a partir del establecimiento de salud más pequeño, ¿no? Y ustedes ven ahí los indicadores, ¿no? Que tal región tiene una enfermedad con mayor prevalencia y la otra con menor prevalencia, ¿no? Esos documentos los hacemos uno mismo. Eso no lo hace el INEI. El INEI lo que hace es otro tipo de documentos, que más que todo encuestas, ¿no? Pero los datos reales nosotros los tenemos a la mano, así que trabajemos con lo que tengamos, ¿no? Acostumbrémonos de esa manera a ser bastante curiosos o curiosas, por así decirlo, con lo que tengamos a la mano, ¿no? Y no quedarnos sencillamente en decir cómo lo hago o no sé cómo hacerlo, ¿no? Ahora tenemos todas las herramientas pedagógicas, metodológicas para poder ir desarrollando. Eso hace la diferencia entre alguien que verdaderamente está preparado para su carrera, ¿no? Alguien que quiere desarrollar su carrera de alguien que no. Entre, digamos, una persona así y la otra, probablemente el que tenga más triunfo sea la primera, ¿no? La que tiene bastante motivación, ¿no? Y entonces ustedes trabajan bastante eso como técnico de enfermería y eso lo va a hacer resaltar su función dentro del ámbito en el cual ustedes se están desempeñando, ¿ya? Entonces, el tema que les acabo de mencionar es, sin duda alguna, todavía aún más extenuante, porque de aquí salen otros temas más del tema de presupuesto, de gestión, pero eso ya lo vamos a dejar para probablemente otra sesión, ¿ya? Bien, entonces eso referente al espacio. El trabajo en equipo es otro de los componentes, ¿no? Tener entendido bien que cuando uno labora en un establecimiento, en un centro de labor, siempre se hace buscando el bien, ¿no? El bien de manera general. El bien donde si el otro compañero o compañera de pronto tuvo un traspiezo, un pequeño error, entonces entre todos poder corregirlo, ¿no? Modificarlo para el aprendizaje del colectivo, del miembro
comunidad que uno pertenece, ¿no? ¿Qué es para ustedes, por ejemplo, un trabajo en equipo? Esa es una pregunta que muchas veces se realiza a los profesionales de la salud, pero pocos logran responder de manera eficiente. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan esa palabra trabajo en equipo, ¿qué es lo primero que se le viene? ¿Qué es, por ejemplo, si ustedes estuviesen en una entrevista de labores, ¿no? Están en una entrevista de labores para entrar al hospital Rebagliati. Por ejemplo, en una de las entrevistas, esto fue lo primero que yo le pregunté, ¿no? A toditos, y ninguno respondía de manera eficiente, salvo dos, tres que verdaderamente tuvieron en claro. A ver, ¿quién quisiera participar? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, Rocío, a ver, vamos, ¿qué es para ti un trabajo en equipo? ¿Y cómo lo implementarías? Rocío, no te estamos escuchando. No, Rocío, no. No, no se te está escuchando, Rocío. Has levantado tu mano, pero no se te escucha. No. Bueno, parece que hay problemas con tu audio. Pero bien, esa pregunta en todo caso la voy a dejar para que ustedes la, lo interioricen de manera interna, ¿no? Y puedan darle un significado filosófico a esta palabra, ¿no? ¿Qué es un trabajo en equipo? Y cómo lo implementarían dentro de sus labores, de su grupo de trabajo, de su grupo de estudio, tal vez algunos son estudiantes seguramente, ¿no? ¿Cómo lo implementarían? ¿Qué debemos de tener presente también en nuestro enfoque como técnicos de enfermería? El tema del derecho al usuario, ¿no? El tema del derecho y el deber que debemos de tener con el usuario. Y esto pasa ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos a ver al cliente como una parte como si fuese algo relativamente material, ¿no? Eso, por supuesto, está muy mal, porque nosotros no trabajamos con papeles como sí lo hacen seguramente otros grupos profesionales, ¿no? Nuestro trabajo es directamente con el ser humano, ¿no? Con la interacción, con la parte deontológica, con la parte filosófica, con la parte espiritual de la otra persona. Y cuando estamos hablando de todos estos componentes, pues implica también un respeto a todo lo que es la interculturalidad que en ellos se presenta, ¿no? No podemos, por ejemplo, decir que tengo un enfoque intercultural si de pronto a una persona del Ande le estoy ofreciendo un servicio y a la persona de la Amazonía le estoy ofreciendo otro y a la persona de la costa le estoy ofreciendo otro tipo de servicio. No estoy cumpliendo con ese enfoque. El enfoque de interculturalidad implica una atención en las mismas oportunidades, tanto a la persona sin distinguir su grupo étnico, sin distinguir el grupo de edad, sin distinguir el grupo de religión, ni cualquier otro grupo, o sea, para todos por igual, ¿no? Eso implica el enfoque intercultural. Y eso se desarrolla mucho en las escuelas, en los institutos, en algunos casos, si es que el docente sabe reconocer esto, pero estoy seguro que ninguno de ustedes, alguien les ha dicho qué cosa era el enfoque intercultural, ¿no? Eso estoy segurísimo, ¿verdad? Y eso es porque no, como le vuelvo a repetir, no se trabaja mucho en los institutos, ¿no? Más en los institutos, al igual que en la universidad, mucho se abarca en cuanto a la parte clínica, ¿no? En cierta medida puede que esté bien, porque mientras más estudias la parte clínica, pues vas a ser, probablemente sea mejor profesional, ¿no? Porque vas a tener mayor dominio pedagógico y también y también práctico. Pero si no tienes esta herramienta bastante importante, entonces ¿de qué te sirve todo ello, no? O sea, ¿dónde vas? ¿Verdad? Esos deberíamos de desarrollarlos todos, ¿no? No solamente en los colegios, sino en los institutos también para poder saber entender el derecho del usuario, ¿ya? El derecho del usuario pasa por una serie de requerimientos, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos del usuario, por ejemplo? El derecho a ser tratado dignamente, ¿no? El derecho a ser informado del procedimiento que se le va a realizar, ¿de acuerdo? Y otro tipo de derechos. Y la ética también es otra herramienta bastante importante, ¿no? En el aspecto del cuidado y de la interacción con el ser humano, ¿ya? Ética, ¿qué cosa quiere decir para ustedes?
¿cómo aplicarían o cómo se darían cuenta en todo caso de que hay una falta de ética dentro de la interacción con el cuidado del ser humano, del servicio de urgencias? ¿Han escuchado alguna vez sobre esta palabra? ¿Nadie? Ya, bueno, la ética es, como dice, ¿no? Es una ciencia que se encarga de múltiples, múltiples aspectos. Particularmente en la rama de la enfermería, lo que se abarca es en el tema de los principios que rigen el cuidado de la enfermería, ¿no? ¿De acuerdo? Y se basa también en el principio siempre de hacer el bien, de no hacer el mal, de brindar un trato justo, ¿no es cierto? Y ser bastante benevolente con el usuario, ¿no? ¿Cómo aplicamos el principio de la ética en el servicio de urgencia? Pues de la una forma en cómo está ingresando este paciente, ¿no? Si en este paciente, por ejemplo, está ingresando así digámosle, con pocos recursos, ¿no? Imagínense que sea una paciente, que sea su paciente, que está trabajando en emergencia. Es una paciente que tiene pocos recursos económicos, no dispone de, digamos, de un presupuesto para poder costear siquiera un venoclisis o un guante para el personal de salud, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Me quedo solamente con eso? ¿Le soy indiferente a la situación? ¿O qué haría? ¿Qué harían ustedes ante esa situación? Porque eso sucede mucho en los hospitales del MINSA, ojo, así que no les estoy diciendo nada que me haya inventado. Si ustedes trabajan en hospitales del MINSA, se dan cuenta de que esos son casos que realmente existen, ¿no? Incluso hasta peores de lo que les he mencionado. Lo que tenemos que hacer aquí, sin duda alguna, es pues ponerlos en el lugar del cliente, ¿no? Del usuario. O sea, no, si no tienes tu usuario, no quiere decir que yo, pues ya, pues señor, es tu problema, tú ves cómo lo solucionas. Pero eso no sería una respuesta, ¿verdad? No sería esa una respuesta que ustedes darían a este cliente. ¿Por qué? Porque ustedes están, su carrera está basada en un principio ético que dice bien claro que debes de brindar el bienestar al paciente, o en todo caso, darle un trato justo, ¿no? Pues entonces en este caso probablemente lo que queríamos es gestionar algún tipo de ayuda, ¿no? O de pronto, no sé, en la ambulancia o en mi servicio, o me puedo pedir un ABOCA, ¿no? Un menoclisis de la colega que tenga, ¿no? Le explico, le digo tal, 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 mira, este paciente tal, no hay de economía, entonces nadie se va a negar ante esa solicitud, ¿verdad? Y si llega algún tipo de amonestación, cosa que no creo, pues entonces tú tienes ahí todos los recursos como para poder hacer ejercer tu defensa, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia, ¿no? En el aspecto ético, que nosotros tenemos que buscar hacer el bien, sin importar la situación en la que se esté desarrollando el evento. También en el hospital no se olviden que no solamente no está el enfermero, no solamente está el médico, ni la obstetra. En el hospital están dentro de, digamos, un grupo amplio de profesionales de la salud, ¿no? Está el laboratorista, está el cirujano dentista, pero también están otros profesionales de la rama de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Está el trabajador social, y el trabajador social dentro de un hospital, dentro de una unidad ejecutora, cumple bastante eh, un rol importante, ¿no? Es como un puente que te ayuda a llegar a algo que tal vez se cuesta bastante poder conseguirlo, ¿no? Una ayuda, por ejemplo, una presentación de documentos a entidades, a servicios, ¿no? Entonces, para eso está el trabajador social, ¿no? Para poder ayudarnos a nosotros a conseguir una ayuda hacia ese paciente que no está, digamos, teniendo toda la economía, toda la solvencia para poder comprar las medicinas o requerir de algunos servicios secundarios, ¿no? ¿De acuerdo? Y también para gestionar el tema del seguro, ¿no? De los seguros de salud. En los hospitales del MINSA, pues tenemos el SIS, ¿no? El SIS en sus diferentes coberturas, SIS integral individual, SIS microempresario, en fin, en sus diferentes grupos, son 5. Y en el salud tenemos al salud, ¿no? El estandarizado. ¿Ya? En ambos hospitales tenemos las trabajadoras sociales que nos ayudan bastante en eso, ¿no? Entonces ustedes también, en la medida de lo que fuese posible, coordinen con ellas, hablen, comuníquense, ¿no? Trabajen en equipo. ¿Ven cuál es la importancia el trabajo en equipo y trabajar de manera individual?
¿no? Hay muchísima diferencia ahí. Cuando uno trabaja en equipo se nota porque se ven los resultados que está consiguiendo, ¿no? Como le decía, es el propio usuario quien va a evaluar y te va a evaluar, te va a decir, te va a recomendar o no te va a recomendar también. Y cuando no te recomienda, pues no lo hace, a veces no lo hace en secreto, sino lo hace así, delante de todos, ¿no? Y eso se ve desagradable, ¿verdad? Debe ser bien desagradable para cualquiera. La idea es no llegar a ese extremo, ¿no? Para eso uno está preparado. ¿Ya? Y el otro aspecto es la justicia, ¿no? La justicia es garantizar de que el servicio que yo estoy dando a María sea igualito al servicio que le estoy dando, no sé, a Pedro, ¿no? A todos por igual. ¿Ya? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a seguir, ¿ya? ¿Qué más debemos de... Ahora, ¿qué espera nuestro paciente dentro de la unidad de urgencia propiamente dicho? ¿Qué espera ese paciente? ¿Mm? ¿Espera una mala atención? ¿Espera lesionarse? ¿Espera que seas indiferente? ¿Qué cosa estará esperando ese paciente? Imagínense que ustedes están laborando en un hospital a ver, vamos a poner el hospital la María Auxiliadora, ¿no? Un hospital que está en Lima, que es un hospital grandazo, ¿no? Entonces ese paciente va a esperar que el trato que tú le des pues sea un trato de calidad, ¿no? Inclusive ahora en este tiempo actual, la calidad nosotros lo podemos medir por indicadores. Ojo, la calidad nosotros lo podemos medir por indicadores. Y ustedes miran, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es un indicador? Un indicador es justamente esa acción que tú estás realizando con ese paciente, ¿no? Yo a esa paciente al terminar de interactuar con tu servicio, yo le puedo hacer unas 5 preguntas si quiere, ¿no? Le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo te ha ido? Perdón, ya, entonces yo le puedo preguntar a esa paciente, ¿no? ¿Cómo te ha ido o cómo te trató ese profesional? Y le puedo poner 3 alternativas, le puedo poner bien, mal, pésimo, ¿no? Entonces la paciente de pronto me pone pésimo. Le puedo hacer otra pregunta. La orientación que te dio ese profesional cubrió con tu expectativa y le puedo poner ahí, ¿no? Sí, no, nunca, ¿no? Y de pronto la paciente me pone nunca. Miren, ese es otro indicador, ¿no? Nunca cumplió Si yo le hice una pregunta a esta profesional, no me respondió como debe de ser. Otra de las preguntas que yo le puedo hacer para medir un indicador de calidad de un trato humanizado con un paciente puede ser, ¿no? Eh, durante tu estancia con la interacción con el profesional, ¿sentiste algún trato de discriminación? ¿No? Y de pronto la persona puede poner ahí, yo le puedo poner no, sí, no, siempre, en todo el momento de la conversación, ¿no? Entonces, si me pone ese, miren, si me pone los 3 de manera negativa, esos indicadores, ya para mí como profesional es un mal indicador. Y el gestor que está en la parte de arriba, eso lo va a notar. Probablemente no haya eh, digámosle, una situación en su momento que sea en contra del trabajador, ¿no? Pero si esto ya es reiterativo, si continuamente se te evalúa y se arroja estos indicadores, entonces ahí sí que probablemente haya consecuencias, ¿no? ¿Ya? Al momento pueden que te digan, pues, que un llamado de atención, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué está pasando? De pronto, ¿cómo estás llegando? ¿No? O sea, es un análisis más que todo, es un enfoque desde la parte de gestión que se hace más de, de restauración, ¿no? Un enfoque restaurativo al profesional que está teniendo estos casos. ¿Ya? A ver, ¿me permiten un ratito voy a prender la luz, ¿ya? Un favor.
Ya, ahora sí, disculpen. Ya, bien, entonces, está hablando de los indicadores de calidad, ¿no? Entonces, ese es uno de las formas en cómo a uno se le evalúa, ¿no? A través de encuestas. Son encuestas que van dirigidas directamente al usuario. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué tipo de escalas son las que eh, se utilizan, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas se utilizan para realizar estas preguntas? Bueno, es todo un tema netamente de investigación, ¿no? Por ejemplo, la escala que mide el tema de la calidad, una de ellas, ¿ah? Una de ellas es la escala de Likert, ¿no? Que mide la satisfacción del usuario, ¿ya? Eso lo desarrollan muchísimo los investigadores, ¿no? Y si tu director del establecimiento, por ejemplo, es un administrador, probablemente haya desarrollado bastante esa capacidad, ¿no? Para poder gestionar todo eso. Pero no se quiere tanto llegar a ese tema, ¿no? Porque es bastante engorroso. Para eso estamos justamente aquí, ¿no? Para aprender cómo es que yo puedo tener un mejor resultado, ¿no? Cómo que puedo enfocarme en ir hacia ello, ¿ya? La prevención de las lesiones, ¿no? Es otro eh, herramienta ¿cómo se llama? Que el usuario ve, ¿no? Y espera al momento de ser atendido en un establecimiento de salud. Nadie en su sano juicio va a querer que lo atiendan pues, de manera déspota, ¿no? O que de pronto les genera algún tipo de malestar, ¿no? Como es la prevención de una lesión. Nadie, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros que se prevenga lesiones dentro de un hospital? Pues vamos a tener que generar el espacio para que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer de una manera que es atendiendo las recomendaciones que nos da el usuario, ¿no? De pronto el gerente o el presidente o qué sé yo, o el director del MINSA o quienes fueran responsables, tuvo la idea de construir un hospital moderno y hacerlo todo el piso brillante, ¿no? Y no tener escaleras, entonces eso sería unos, unos ojos sordos, unos ojos ciegos, por así decirlo, ¿no? Ante la realidad que tiene el hospital, porque de pronto en ese hospital tiene pues pacientes que son en su mayoría mayores de 80 años, en donde una caída simple sería algo pues mortal para ellos, ¿no? La otra forma de prevenir lesiones, aparte de esa, que es algo muy tradicional, sería el de que nosotros también generemos esas circunstancias en las cuales, pues, por mecanismo fisiológico, al adulto mayor se había fortalecido en cuanto a su sistema muscular, sistema también óseo, ¿no? Pero ¿cómo ustedes me dirán? Para eso en los hospitales, ¿no? Tenemos diferentes tipos de programas. O sea, no todo es, como le digo, hospitalización y ya está, y eso no, eso es una parte del hospital, es una parte de la estructura administrativa, pero la otra parte también se centra desde un enfoque de rehabilitación, ¿no? Y de recuperación. Y para eso están los fisioterapeutas, ¿no? Para eso está el programa de adulto mayor, por ejemplo, en salud tienen un programa que es a nivel nacional, que es el programa del adulto mayor, ¿no? Allí trabajan todo lo que es las enfermedades transmisibles como no transmisibles, ¿no? Se trabaja de manera articulada a través de estos programas. Lo que se busca es esto, ¿no? De reinsertar a este grupo de personas de manera que las actividades que ellos realicen sean de manera agradable para ellos, pero que también sean restaurativos, ¿no? Como personas dentro de la sociedad y que en ese sentido, pues, no genere algún tipo de malestar o algún tipo de riesgo que significaría un problema para las personas que se encuentran dentro de ese grupo etario. Ya, en los hospitales del MINSA no estoy seguro, creo que no tienen ese programa, ¿no? Trabajan de otra manera o si lo tienen, creo yo que será de manera individualizada, ¿no? Cada hospital saca cara por su lado, ¿no? Pero no es algo articulado que venga como es el caso de salud. Debe ser por un tema también de presupuesto. Recordemos que en salud uno financia su seguro, ¿no? Su cobertura, mientras que en el MINSA, a través de salud, no. En MINSA, pues, no, como no hay dinero, entonces no hay quien lo financie, solamente lo financia el Estado.
pero el Estado en sí hay muchas cosas que debe de mejorar, ¿no? En cuanto a su distribución de presupuesto fiscal, ¿ya? Y la otra es el tema de la solidaridad que debe de haber dentro del equipo de trabajo, ¿no? Del equipo de trabajo, pero también con el usuario, ya con el usuario de emergencia. Es muy importante que eso ustedes lo desarrollen, ¿ya? ¿Y qué más espera nuestro paciente? Espera el tema de los principios éticos, ¿no? Eso que estaban comentando al inicio, ¿ya? Y eso se van a dar cuenta ellos, ¿ah? Se van a dar cuenta ellos de manera muy temprano, si es que ustedes no tienen bien en claro qué cosa es la principio ético. ¿Cómo se daría cuenta a un paciente que ustedes no han desarrollado de manera correcta el tema del principio ético? Cuando de pronto, no sé, a ver, este paciente, imagínense que va un paciente, uno de ustedes está trabajando, a ver, vamos a tomar ya, ok, vamos a ver nombres. Acá está. Ya, imagínense, por ejemplo, que María está trabajando en un hospital, Arzobispo Loaiza, ¿no? Entonces está trabajando ahí y de pronto está con su otra compañera que se llama Josie. Entonces María y Josie trabajan en ese hospital Loaiza, pero María es un poquito más sociable, ¿no? María tiende a atender mejor a sus pacientes y también tiene a brindar un servicio más humanizado, ¿no? En cambio, Josie, ella tiene un poquito de recelos por su amiga María. Y lo único que hace, pues, es, al terminar de hablar mal con sus pacientes, es hablar mal de su compañera, ¿no? No lo hace de una manera así directa, pero sí lo hace usando una manera analógica, ¿no? O sea, quiere decir de otra forma. Entonces, de pronto el señor Pedro ingresa y se atiende con María, María le atiende todo bien, pero a María la llaman para que vaya a emergencia a cubrir una situación, ¿no? Entonces le dice al señor Pedro que no va a poder continuar con su atención y que en su lugar le va a continuar la atención la señorita Yossi. Pero la enfermera Yossi, ¿no es cierto?, le va donde ese señor y lo primero que le pregunta es, ¿cómo te ha atendido mi compañera? ¿No? Entonces, lo primero que le pregunta. Después le pregunta eh, si le ha solicitado tal vez algún tipo de pedido, ¿no? Le puede preguntar también, mira, yo te voy a atender mejor, le puede decir. Eso en la vida se debe de realizar entre compañeros, entre miembros del mismo equipo, ¿de acuerdo? Porque esos datos solitos te los va a decir el usuario. De ninguna manera uno le puede preguntar, yo no le preguntaría nunca al paciente que ha atendido a mi compañera, oye, ¿cómo te trató mi compañera? No, esos datos solitos te lo da el paciente. Conforme tú sigas la línea del cuidado, si María atendió bien al paciente, entonces yo lo voy a tener que atender bien. Y si no lo atendió María bien, yo igual tengo que atenderlo bien. Al finalizar, ese paciente me dirá, señorita, usted me atendió mejor que el otro, ¿no? Solito te lo va a decir, o sea, no hay forma, no hay razón para que uno pregunte, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros estamos faltando ese principio, ¿no? Porque estamos como queriendo eh, inmiscuirnos en la labor que está haciendo el otro compañero, sin razón, ¿no? El, entonces esas cositas hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Hay bastante cuidados, ¿ya? Con la forma en la que nosotros estamos interactuando, ya chicos y chicas. Y la atención oportuna, ¿no? La atención oportuna, pues todos tienen derecho a recibir la atención pues lo más pronto posible, ¿no? En una atención que se garantice más que todo la cobertura, ¿no? La atención primordial del caso que se está presentando, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta aquí que si bien es cierto, una urgencia es una situación que no te pone en peligro, pero que necesita una atención oportuna, pero también es cierto de que hay un paso o un salto de una urgencia hacia una emergencia, ¿no? Es algo que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Entonces, si el usuario no recibe toda la atención de manera oportuna en el servicio de urgencia, entonces
al cabo de algunas horas o en algunos casos de algunos días, ya no va a ser una situación de urgencia, sino va a ser, por el contrario, una situación de emergencia, ¿no? En el mismo, por ejemplo, un caso de apendicitis, ¿no? Un caso de apendicitis que se ha identificado recién hace 2 horas. Ahí es un caso de apendicitis, ¿no? Normalmente este tipo de cirugía no tiene muchas complicaciones, ¿no? Normalmente, de cada 10 casos, por lo menos 9 o por lo menos 10, por decirlo así, ¿no? Porque es la estadística, que de cada 10 pacientes se recuperan sin ningún tipo de inconveniente. Pero si un paciente con apendicitis no es atendido de manera oportuna en el servicio de urgencias, no es trasladado al servicio de emergencias, entonces ese apendicitis ya no va a ser apendicitis, ¿no es cierto? Y va a evolucionar a otro cuadro más grave, ¿verdad? ¿Ya? Y va a infectar, por supuesto, a toda la cavidad abdominal, ¿no? Y eso pues hace que el paciente se infecte y pueda incluso hasta fallecer, ¿verdad? Entonces, lo que espera el paciente es eso, ¿no? Es una atención oportuna. Y que ustedes dirán, pero ¿cómo se puede hacer una atención oportuna si es complicado diagnosticar a un paciente? Sí, en efecto, es muy complicado, ¿no? Porque se necesitan de análisis, se necesitan de datos, de radiografía, etcétera, etcétera. Pero si, de nuevo, si todo el centro de salud o puesto de salud está dotado de todos estos instrumentales, entonces probablemente no sea tan difícil, sino sea solamente algo complicado, ¿no? ¿Cierto? Y esa atención oportuna también aquí tenemos que ver muchísimo nosotros como técnicos de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si están en salud, ustedes se darán cuenta que quien hace el triaje, ¿quién es? Es el personal de admisión, ¿no es cierto? Que hace digamos, el triaje, la selección del paciente, a qué nivel va a ir, al otro a qué nivel va a ir, etc. En los hospitales de Minsa también sucede lo mismo, pero en triaje también está la enfermera, el enfermero, ¿no es cierto? Entonces, pueda que de pronto el personal administrativo no supo identificar oportunamente o no supo clasificar, mejor dicho, oportunamente el triaje, ¿no? Y clasificó a uno de grado 4 que verdaderamente no era grado 4 sino era grado 1 para atención. Entonces, ustedes ven ese panorama, ¿no? Y ante esa situación, pues no se van a quedar callados, ¿no? Al contrario, tienen que gestionar ahí con el personal de admisión para que pueda pasar ya de manera directa, ¿no? ¿Qué casos, por ejemplo, pueden ser pasados desapercibidos por un personal de admisión? Por ejemplo, un caso de respiración, ¿no? Un caso, por ejemplo, de dolor de pecho en una persona joven, ¿no? Por ejemplo, las personas, si una persona de 25 o 30 años te va caminando o te va caminando despacio, ¿no? Entonces probablemente digas, tengo dolor, y al personal de admisión, como ve que es una persona joven, que llega caminando, seguramente no va a pensar que le están engañando o que le están mintiendo para que lo puedan atender rápido, etcétera, ¿no? Pero ustedes saben que el dolor del corazón de por sí genera mucha molestia, no solamente en cuanto a la opresión de la ubicación del corazón, ¿no? Sino también en un sentido de preocupación y otros tipos de factores. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es que deben darle todo ese cuidado, ¿no? Si es un paciente que está diciendo que tiene dolor de corazón, por más que sea de 25 o 30 años, ese usuario debe de estar en reposo, ¿no? No debe de estar parado, debe de estar en una silla, descansando hasta que reciba su atención. De preferencia, debe de ser atendido pues de manera inmediata, porque probablemente esté desarrollando una arritmia, ¿no es cierto? Una arritmia supraventricular, por una taquicardia infraventricular, en fin, cualquier tipo de arritmia puede estar desarrollando ese paciente. Como el personal asistencial, el personal de admisión no reconoce esto, probablemente lo pase por alto, pero ustedes como sí lo saben reconocer, entonces sí van a priorizar bien eso, ¿verdad? Eso del tema de viaje relativamente está mal, ¿no? No debería hacer el personal de admisión, pero así es en la salud, lamentablemente, cuando uno ingresa tiene que evidenciar que, digamos, con su aporte está pagando para acceder a ese servicio, ¿no? Está mal, pero bueno. En fin, entonces, ¿qué más podemos hacer en el servicio de urgencia, no? Que si este paciente te está diciendo que tiene dolor
de corazón y te está agregando otro tipo de factores, entonces tú tienes ahí que primeramente, si se están dando estos datos, dolor de pecho, sensación de ahogo, ¿qué cosa es lo primero que vas a hacer? Vas a estabilizar a ese paciente, ¿verdad? Vas a estabilizar ¿cómo? Cuidándole y brindando todas las atenciones. O sea, no lo vas a dejar que camine, que corre, ni que se agite. Al contrario, vas a colocarlo en un lugar tranquilo y vas a usar tu herramienta, tu voz como principal herramienta para poder hacer que eso suceda, ¿no? ¿Qué signos vitales vas a tener que controlar aquí? Si te están dando ese dato de dolor del corazón, el paciente te dice, no, me duele así rapidito, 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 y luego se relaja, y luego rapidito, y luego se relaja. Entonces, ahí no hay un tema de bradicardia, no hay un tema de arritmia. Hay que diferenciar mucho el tema de la bradicardia, la taquicardia, con uno de arritmia. La taquicardia, como su nombre lo dice, es el aumento acelerado del ritmo del corazón, ¿verdad? De los latidos del corazón. Y la bradia es lo contrario, ¿no? La disminución del ritmo del corazón, de los latidos del corazón. Pero una bradicardia no tiene nada que ver con la frecuencia del latido del corazón, ¿no? Tiene que ver más que todo con el eje central del corazón, ¿verdad? Eh, para que un foco de una casa funcione necesita electricidad. Si no, no funciona, ¿no? Salvo que sea por energía solar. Igualito nuestro cuerpo, para que el corazón funcione, para que el corazón bombee, necesita estímulo eléctrico. Y eso lo vas a través de una red, ¿no es cierto? El haz de His, la fibra de Purkinje, ¿verdad? Si hay un deterioro de este sistema, entonces el corazón, pues, o bien va a latir de manera acelerada, o bien late de manera infrecuente, pero para ¿cómo se llama? La disminución de los latidos mismos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto porque a partir de eso, entonces ustedes ya van a saber qué valorar. Valorar el pulso, valorar la presión o valorar el electrocardiograma. Si hay un tipo de arritmia, que el paciente te indique que efectivamente tiene estas características, ¿no? ¿Cómo reconozco arritmia? Ya les dije, ¿no? Sensación de latidos rápidos, acelerados, que luego se relajan y que luego vuelven a ser rápidos en el paciente, ¿no? Y que esto se acompaña de dolor de pecho y de una sensación de ahogo. Entonces ahí podemos sospechar de una arritmia. Ante esa situación, lo que nos interesa controlar es el tema del el electrocardiograma, ¿no? No tanto el pulso, porque el pulso no nos va a ayudar muchísimo. En cambio, el electrocardiograma sí, el electrocardiograma nos va a poder determinar si es que la frecuencia cardíaca del corazón está dentro de lo normal o está fuera de lo normal, ¿no? ¿Qué voy a ver ahí? Bueno, voy a colocar los aparatitos, ¿no? Ya ustedes seguramente saben, ¿no? Los chupones, derivación 1, derivación 2, derivación 3, derivación 4, en cada tetilla, ¿no? Dependiendo del esto. Y al término de solamente unos segundos, porque eso es bien rapidísimo, al término de 9 segundos, eso ya me está botando un papelito, ¿no? Y me está demostrando cómo es que está, ¿no? ¿Qué veo ahí yo en ese electrocardiograma? Voy a tener que ver, eh, primeramente, estas pequeñas ondas, ¿no es cierto? Que es la onda P, el complejo Q, RS, ¿no es cierto? Y la onda T, que es un poquito más alargada, ¿no? Esta, esta onda que ustedes pueden ver aquí es la representación gráfica de un ritmo sinusal, ¿no? Un ritmo sinusal quiere decir que es el ritmo de la actividad eléctrica del corazón de manera normal. O sea, si ustedes encuentran este ritmo sinusal en todas las derivaciones, o mejor dicho, en las derivaciones que le competen a un electrocardiograma, para ser exacto ya y no confundirlas, el corazón está bien, ¿no? No hay problema. ¿Por qué? Porque estas ondas tienen un significado muy importante, ¿no? Cuando el corazón late eh, y le colocamos los chupones, cada chupón va registrando el movimiento del latido del corazón por los cuales en el chupón se les ha colocado. Quiere decir, esto quiere decir que si yo, por ejemplo, este es el corazón, si yo, por ejemplo, aquí le he colocado la derivación 1 y la derivación 2, entonces en el chupón 1 me va a mostrar el latido de este lado del corazón. El chupón 2 igualito, me va a mostrar el latido de este lado del corazón. Chupón 3, chupón 4 igualito, de cada lado, ¿no? Entonces cada onda representa eso, un latido de cada parte del corazón, ¿no? Este complejo, la onda P, es lo que representa la contracción, ¿no? ¿De acuerdo? El complejo QRS, que es la parte de contracción ya más profunda, y la onda T,
que es con el comienzo de la relajación para que nuevamente reinicie el ciclo cardiovascular. ¿Ya? Entonces, qué importante que ustedes sepan eso, miren, como profesionales técnicos de enfermería para que puedan brindar un enfoque orientado a la situación que tenga el paciente, ¿no? Y puedan brindar una atención oportuna, ¿ya? Y así como ese tenemos pues otras cositas, ¿no? Ahora, en este caso también antes de pasar a lo otro, es que también debemos de valorar el tema de la saturación de oxígeno, ¿verdad? Para ver cómo es que ese paciente está saturando. De pronto está saturando 92, de pronto está 96, ¿no? De pronto está con 99 y el señor se queja de, ¿cómo se llama?, de falta de aire. Entonces, en el caso allá habría que analizar, ¿no es cierto? Creo que se está compartiendo, creo que no. ¿Se está compartiendo? ¿Sí? Ay, vamos a preguntar. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se está compartiendo? Ojalá que sí. ¿Sí? A la una, a las dos. ¿Se está compartiendo o no la diapositiva? Pero vamos a dejar de compartir aquí. Este de acá. Ya, sí, entiendo que sí, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿ya? Luego también tenemos la parte de gestión, ¿no es cierto? El sistema de gestión es lo que le estaba mostrando al inicio, ¿no? Como gestión es básicamente cómo tú distribuyes todos tus recursos, ¿no? Cómo usas todos las herramientas que posees para construir más oportunidades, ¿ya? Seguramente ustedes lo relacionan el tema de la gestión con manejo de dinero, ¿no? Pero eso es solamente una parte. Puedo gestionar también los recursos humanos, puedo gestionar herramientas, por ejemplo, puedo gestionar ahorita, ¿no?, una clase, ¿no? Ahí también estoy haciendo gestión, ¿ya? Aquí vemos dos escenarios, ¿no? Un caso de un transporte de emergencias y el otro que es la atención, ¿cierto? La atención humanizada, ¿ya? En ambos casos, el profesional de enfermería, el técnico, debe de enfocarse, ¿no es cierto?, desde un sentido de vista holístico, ¿ya? También tenemos aquí algunos enfoques transversales, ¿no? ¿Qué quiere decir enfoque transversales? Quiere decir las competencias que debe de reunir el profesional para poder desempeñarse. El enfoque transversal, entiendan ustedes como que si fuese un órgano o un sistema de su cuerpo, ¿no? Entonces, un órgano o sistema de su cuerpo, ¿qué hace dentro de ustedes? Cumple funciones, ¿no es cierto? Cumple funciones importantes, ¿verdad? Entonces, igualito, los enfoques transversales son como eso, ¿no? Tenemos que trabajarlo todo de manera articulada. Y al hacerlo, seguramente vamos a tener más, digamos, beneficios, ¿no? Vamos a tener más oportunidades para el paciente, para el cliente, ¿no? Enfoque de derecho, el enfoque de la igualdad de género, el enfoque de la interculturalidad, el enfoque inclusivo, el enfoque ambiental, el enfoque de orientación del bien común y el enfoque de búsqueda por la excelencia, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa la intercultural? Ya les mencioné. ¿En qué se basa el enfoque de la igualdad de género? Bueno, ya ustedes también seguramente lo saben, ¿no? El de brindar las mismas oportunidades equitativas tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En eso se basa el enfoque, en la igualdad de género, ¿no? De acuerdo al enfoque inclusivo, de incluir a todos los usuarios que acuden a un determinado hospital o servicio de salud y reciba la atención oportuna para ello, ¿no? El enfoque ambiental quiere decir en el cuidado de los residuos biológicos, en el control de estos residuos, pero también en la de armonización de la naturaleza con estos tipos de recursos que son altamente contaminosos. Antes no le daba mucha importancia, pero ahora sí, menos mal. Y esperamos que siga así, ¿no? El enfoque de la orientación al bien común, que es, bueno, la esencia también, ¿no? Del enfermero, ¿no? Todos buscan siempre realizar el bien. Nadie va en su sano juicio busca hacer el mal. Y el enfoque de la búsqueda por excelencia, que implica gestionar, ¿no es cierto?, todas tus habilidades para que eso se vea reflejado en justamente eso
que menciona, ¿no? Del resultado específico. Ya. La calidad de las relaciones humanas también es otro aspecto muy importante, ¿no? Del técnico de enfermería, ¿de acuerdo? De todos, en realidad, ¿no? Calidad, o sea, calidad quiere decir cómo, cuán efectivo eres, ¿no? Cuán profesional eres, por así decirlo, para realizar tal actividad, ¿no? Por eso se llama calidad en relaciones humanas. Y miren, este dibujo nos ilustra muchas cosas, ¿no? Una persona africana y otra blanca interactuando con otra persona, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí estamos generando, si yo le muestro esto a un niño, a una persona que no está influida por la televisión, lo primero que va a decir es que hay igualdad, ¿no? Pero en una persona adulta probablemente esta imagen sea distorsionada, ¿no? En el sentido de cómo haya sido el estilo de vida que haya tenido cada uno. Porque de por sí solo, esta es una imagen que en efecto, ¿no? Es algo que te genera esa sensación, ¿no? Y es esa sensación, por cierto, ¿no? No hay que dudarlo. Pero la formación que, que han tenido las otras personas de pronto no haya sido la misma que tú, ¿no? ¿No? Entonces, eso también nos da a entender que debemos de tener una capacidad para poder saber sociabilizar sobre estos temas, ¿no? De pronto para mí me quedó claro, pero para la otra persona no, y por eso piensa así, por ejemplo. Ya. Ahora, dentro del campo que nosotros tenemos que trabajar para el tema eh, de las urgencias, ¿no? Del enfoque de las urgencias, les había comentado, ¿no? Al principio, y esto les había dicho que es a nivel de salud pública, ¿no? Más salud pública de los puestos, pero los puestos de centro de salud también son de salud pública, ¿no? Ahí también se gestiona, sino que la orientación que ellos le dan es de un enfoque de vista de atención, ¿no? De atención básica, pero no es atención básica, es una atención especializada, solamente que con otro tipo de situación, que son nosotros en urgencia, que lo definí anteriormente, ¿ya? Entonces, cambiar el chip para eso también sería otra tarea, ¿no? Pero ya no nos interesa mucho, eso ya para otro tema será, ¿no? En las charlas de salud comunitaria y salud pública, lo que buscamos es la sensibilización, ¿no? O sea, sensibilización quiere decir generar en la persona con la cual tú estás interactuando, despertar en ella su interés, ¿no? Su inclusión, su participación dentro de algún tema, dentro de algún punto específico, para de esa forma ayudarle a prevenir con muchos problemas, ¿no? Que surgen a partir de una familia tal vez disfuncional, de una sociedad inequitativa, ¿no? En donde no hay igualdad de oportunidades para todos, ¿no? No hay igualdad de condiciones de crecimiento para todos, ¿no? Entonces ahí estamos desarrollando esa parte de la sensibilización, ¿no? ¿Cómo nosotros generamos sensibilización en un paciente que está en urgencias? A ver, ¿cómo harían ustedes? A ver, por ejemplo, les pongo un caso, ¿ya? A ver, vamos a ver acá a sus compañeros. Dice Dylan. Por ejemplo, su compañero Dylan está trabajando en el hospital Almenara, ¿no? No trabajando, sino es un paciente, ¿no? Es un paciente que es de programa de TV, que es joven, tiene 30 años y está en el esquema número 1, ¿no? En los medicamentos de primera línea. Pero Dylan le dice a la enfermera que no desea tomar estos medicamentos porque él se va a sanar solo, que él es fuerte, que él es joven, que él es sano y no necesita ningún medicamento. Se lo dice de una manera un poquito entonada, ¿no? Por así decirlo. Ante esa situación, por ejemplo, ¿qué harían ustedes, ¿no? Cómo pondrían en práctica el tema de la sensibilización? Esa es otra pregunta que se les hace, ojo, cuando uno postula a un hospital. O sea, es una presentación de un caso clínico. A ver, ¿qué harían ustedes ante esa situación? Le dicen a Lilan que ya pues que se vaya, que no le importa si toma o no toma. Le dicen de pronto que le van a vender las pastillas. De pronto le dicen que ya nunca más vuelva, que se vaya porque es un malcriado. ¿Qué le dicen a Dylan con ese comportamiento que ha tenido? ¿Qué hacen con él? O lo colocan, o lo colocan boca abajo.
A ver, ¿qué hacen con ese caso que les he mencionado? Dylan, no sé, ¿esto tal vez quiera responder? ¿No? Mm, Ya, bueno. Lo que tenemos que hacer aquí es poner en práctica el tema de la sensibilización, pues, ¿no? O sea, que no le voy a decir eso yo en la vida al usuario, ¿no? No le voy a decir, oye, vete, ya si tú quieres toma, si no, no. No, vamos a decir eso. Tampoco le vamos a decir, bueno, si tú verás, ¿no? Ya que es esa hora, si no quieres tomar, pues no tomes, ya es tu problema. Ese tampoco es una respuesta de alguien que tiene la capacidad para poder solucionar un problema, ¿no? Sino más bien lo que nosotros tenemos que hacer ahí es, a partir de ese caso que les he presentado y considerando el texto que les decía anteriormente, que ustedes tienen que ser buenos investigadores, porque tienen que serlo para que puedan tener un mejor desempeño en sus labores, deben investigar el porqué de ese comportamiento, ¿no? O sea, ¿qué cosa está pasando con este joven para que no quiera ingerir sus alimentos? ¿No? Para que no quiera ingerir sus pastillas, etcétera. O sea, pone un montón de excusas, pero ¿por qué? ¿No? No debería, ¿no es cierto? Para un joven de 30 años, al contrario, debería de tener más ganas en querer aportar a la carrera. ¿Qué pasaría ahí? Entonces a ustedes ahí se les prende la llamita de la curiosidad, ¿no? ¿Ya? Entonces eso de ahí nunca lo pierden. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo primero que vamos a hacer es, ¿no? Entender, tratar de entender por qué se comporta así. Eh, Interiorizar de manera individual con la persona también para poder conocer, no sé, los detalles, tal vez qué cosa pudo haber pasado, ¿no? Todo eso, ¿ya? Y de esa manera, pues una vez ya teniendo el problema de por qué se comporta así una persona, entonces ya como que uno va generando respuestas, ¿no? Alternativas de solución y ya no se agua tanto, ¿no? No se queda pensando que si me dice tal o no me dice tal, nada. Solamente ya todo es cuestión de la respuesta de afrontamiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera, como les he puesto en ese caso, le van a aprender muchísimos a nivel del ámbito hospitalario, ¿no? ¿Ya? Entonces, de su habilidad, de su destreza, depende muchísimo en cómo hacerle cambiar la perspectiva al cliente en relación a un problema que esté presentando. ¿Ya? Todo eso nos invita a hacer el área de salud pública. ¿Ya? Hasta aquí tienen alguna pregunta, no sé, algo, quieren agregar, alguien de ustedes, un comentario, tal vez hasta aquí. Todos están entendiendo, todos están entendiendo el mensaje que les estoy queriendo hacer llegar. ¿Sí? Ok, ya. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, Rocío. Vamos a ver acá qué cosa pasa. Ya, muy bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Luego tenemos también el tema de la educación en salud, ¿no? Miren, ese es otro tema muy importante. El tema de educación para la salud y de promoción para la salud, que es algo que lamentablemente en los establecimientos de salud de primer nivel no se hace, o si se hace de una manera que no es la manera más oportuna, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que no se hace así? Miren, en mi experiencia yo les cuento, muchas veces como las enfermeras ya tienen ahí tiempo, en algunos casos tienen 30, tienen 40, o en otros tienen hasta 50 años trabajando, entonces como que ellas que ya le han perdido el interés, ¿no? Han perdido el interés y la noción a cómo se llama, realizar todos sus trabajos, pero sus actividades que de pronto cuando eran jóvenes o jóvenes sí lo hicieran, ¿no? Entonces creo yo que esa es una de las causas principales por las cuales no se hace promoción y educación para la salud en la comunidad. Una. Otro también sería el tema de que de pronto no hay una buena disposición de tiempo, ¿no? De los profesionales, qué sé yo, porque hay bastante pacientes, ¿no? Puede ser eso también, porque casos así han pasado, ¿no? A veces una enfermera para 100 pacientes, imagínense, es muy complicado pedirle a que con ese indicador te haga todavía una charla. Es bastante perjudicial. ¿Ya?
Lo que nosotros tenemos que hacer ahí en el tema de bolsa es proporcionarles todos los conocimientos teóricos, ¿no es cierto?, esenciales a la persona, ya sea la familia, ya sea la comunidad, relacionado a algún tema específico, ¿no? Me refiero a temas específicos al problema que esté presentando la comunidad, ¿no? Si esta comunidad en urgencias, por ejemplo, en el ámbito de urgencias, se está presentando mayor casos de politraumatismo, ¿no? Entonces, ver por qué, hacer una investigación ahí. Y una de las causas del politraumatismo puede ser, en teoría, nos dice que la mayor causa es los accidentes automovilísticos. Entonces, tengo dos escenarios. O bien me quedo solamente con la respuesta que se ha hecho en esta investigación, o yo continúo indagando más sobre por qué está ocurriendo accidentes automovilísticos, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? O sea, no está teniendo una cultura de autocuidado, ¿no? De pronto está pasando por un pronto depresivo, por eso quiere intentarse quitar la vida, ¿no? Entonces me voy haciendo más preguntas hasta que llegue en sí al problema de raíz que tiene el establecimiento donde uno está trabajando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, son cosas menores que diferencian a uno de otro, ¿no? Seguramente ustedes nunca han visto alguna enfermera técnico digamos, tenga todo eso, ¿no? Porque una cosa es hacer algo rutinario, pero otra cosa es hacer algo diferenciado, algo que el otro no ha hecho nunca, ¿no? Entonces, ahí ya podemos darnos cuenta de esa parte, ¿no? Los conocimientos se dan a todos, a la persona, a la familia y a la comunidad. ¿Por qué no poder estar yendo seguramente a la gente a las cosas? También porque de pronto no les resulta confiable el solo hecho de ver a un establecimiento resquebrajado o a profesionales que no atienden de manera eficiente, ¿no? El trato dice mucho, ¿ah? Y ustedes tratan muy bien al cliente, a la persona, seguramente aunque tu posta esté cayendo o no sé, rompiéndose a pedazos, igual el familiar o el cliente que está por ahí igual te va a respetar. ¿Por qué? Porque ha visto que hay una conducta ahí que es modelo a seguir, ¿no? ¿Ya? Entonces, cositas a tenerlo bastante presente siempre. Y ya se tema del retorno a la presencialidad, ahora hay una nueva disposición, ¿no? Dice que ahora los enfermeros van a estar en el ámbito de la salud escolar. Esperamos que eso se concrete y que también tenga bastante incidencia, ¿no? En el tema de la salud y bienestar del adolescente. Es la etapa en la que se encuentran muchos jóvenes ahora, ¿no? Ya, entonces de esa manera tenemos que continuar con el trabajo, ¿de acuerdo? Eh, Luego tenemos también características de un indicador, ¿no? Les decía al inicio el indicador, ¿no? Cómo se usa, ¿no? De manera tradicional, y ahora vamos a ver sus características. O sea, cómo miden que la carrera de enfermería sea impactante, sea beneficiosa para la población, ¿no? No podemos venir así también en grupo, pero individual también. Comprando todo, por supuesto, las herramientas, ¿no? Teniendo a la mano todo ello, ¿ya? Y lo que queremos aquí es la habilidad, ¿no? La habilidad y la consistencia, que esa es una de las principales características, ¿no? O sea, está bien porque con las herramientas que se va a usar se va a fortalecer algún tipo de precisión, ¿no? Tal vez que no se haya podido entender en clases. No debe de haber cambios en el observador, debe haber diferenciación entre otros organismos, ¿no? La validez, todo indicador que pretende evaluar a una persona debe ser validado, ¿no? En un trabajo de investigación, una tesis pasa por una validación, ¿no? Por asesores. Cuando uno cuando uno quiere ingresar a una universidad o a un tecnológico, para que sea aceptado tiene que dar un examen, ¿verdad? Si no, no entra. Tal lo que sea por honores méritos. Pero es poco común. Así que, en el caso de que un indicador sea, digamos, aceptado, igualito, ¿no? Tiene que pasar por una validez. Si yo quiero evaluar cuál es el desempeño o cuál es la relación que existe de la calidad de salud del hospital X en el bienestar del paciente, entonces yo tengo que hacer todo un diseño, ¿no? Tengo que presentar técnicamente a la autoridad superior
de lo que pretendo realizar, ¿no? Con toda vez que lo que se busca es que este material que vamos a diseñar, que se va a impartir, luego sea, digamos, compartido en otras redes, ¿no? Para su mayor difusión, para su mayor compartir, para que se comparta más, ¿no? Y se tenga más evidencia de que los trabajos que se han hecho han sido para contribuir con el bien de la población, ¿ya? La sensibilidad, ¿no? Capacidad para resultados positivos, con énfasis en los criterios, ¿no? Este es un enfoque bastante complicado a veces, ¿no? Y que requiere bastante el manejo de las emociones, porque a veces uno pierde, pero no está acostumbrado a perder, entonces se le sale el verdadero yo, ¿no? La especificidad, o sea, ser claros, ¿no? En dónde quieres trabajar, la capacidad de inducir al positivismo, también la relevancia. ¿Ya? Aquí tenemos algunos pasos y herramientas de todo lo que es atención al salud, ¿no? La estructura, el proceso, los resultados, la evaluación de técnicos y auxiliares de enfermería, ¿no? La incidencia de caída, la tasa de mortalidad, la distribución de enfermedades y cama, ¿no? Incidencias de úlcera por presión, tasa de ocupación, tasa de infección hospitalaria, en fin. Todos estos indicadores ustedes pueden valorar en un paciente, ¿no? Pueden valorar y evaluar también, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, el paciente ingresa, no sé, por tal X, entonces tú tienes que darle un enfoque de proceso, ¿no? ¿Ya? Cada etapa tiene una componente distinta, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Acá es más que todo de proceso, más que todo relacionado al tema de la atención asistencial. Los resultados aquí también, ¿no? Pues a partir de eso ya puedes tener el otro enfoque. Y la estructura, que es lo primero que tienes que tener en cuenta, ¿no? Cómo, o sea, diseñar la manera cómo vas a ir elaborando, ¿no? Para que tengas las cosas, como quien dice, claras. El área crítica de un servicio de hospital, pues tienes que tener en cuenta el tema de la bioseguridad, ¿no? Es muy importante, ¿cómo se llama?, tenerlo para que tengas larga vida, por así decirlo, ¿no? Y la seguridad porque también ayuda a la prevención, no solamente de las infecciones, sino que reduce también el índice de la mortalidad, ¿ya? A ver, Rocío quiere interactuar, dice, pero no hay audio, no sé si le pueden activar el audio, ¿ya? Y también tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, este enfoque de técnico que le han dado al técnico de enfermería, ¿no? El tema del transporte. Por ejemplo, aquí lo que se centra básicamente es en el tema del movimiento, ¿no? Del transporte para asegurar la calidad de vida, a pesar de que está grave, pero también el de prevenir infecciones, ¿no? Hacia otro tipo digamos, de personas. Antes, miren, este tipo de casos eran al inicio de la pandemia, ¿no? Cuando todavía no se tenía una información exacta de cómo era eh, cómo se iba comportando esto, ¿no? Incluso hasta los cadáveres, creo que los primeros cadáveres, si no me equivoco, que fallecieran, se incineraban, ¿no? De manera obligatoria, por el temor a lo que generaría tener una persona fallecida de COVID. Pero ahora no. Ahora ya tú al fallecido uno lo puede sepultar sin necesidad de cremarlo, ¿no? Eso me parece bastante bien. Prácticamente estuvo sucediendo lo mismo que el tiempo de la aparición del brote de VIH, ¿no? No sé si leyeron si tienen conocimiento de cómo fue evolucionando esa enfermedad, ¿no? Eso implicó bastante como un enfoque bastante cambiante, por así decirlo, en la atención post-mortem que en nosotros como técnico de enfermería le damos al paciente, ¿no? Porque se está acostumbrando solamente a brindarle una atención pues ya de manera tradicional, ¿no? Colocarle los apósitos en los lugares donde había orificio, ¿no? O sea, luego vestirlo, luego tal, y listo, ¿no? Quedaba. Pero eso obligó a que nosotros tuviéramos en cuenta y resaltáramos aún más la importancia de la bioseguridad en el manejo, en la prevención de enfermedades nosocomiales, ¿no? Usando los dispositivos de bioseguridad para el abordaje de estos casos, ¿no? Y aquí viene otro dato importante, ¿no?
que muchas veces había un poco de temor al realizar estos procedimientos, ¿no? Sí, se entiende que debe ser, ha debido ser bastante grande este tipo de temor, porque imagínense, muchos de ustedes viven en sus casas de sus padres, ¿no? Algunos tienen hijos, todo eso. Y el querer ayudar, pero el temor al contagio también de sus familiares, de ustedes, hace que por una parte tenga un sentimiento bastante especial porque estás ayudando, ¿no? Estás donde otros no están por temor, pero también por otro lado sientes un poco de preocupación, ¿no? Porque puedes contagiar a el mínimo descuido que tengas, puedes contagiar, o pudiste haber contagiado, mejor dicho, porque ya esto está pasando un poco a algunos de tus familiares, ¿no? Entonces mira cómo cambia todo esto, la concepción de la atención post-mortem que de parte del personal de enfermería, ¿no? De la parte asistencial propiamente dicho. Muchos de los enfermeros que estaban en la parte del área COVID fueron los que pasaron lo que está, mejor dicho, en el servicio de historia clínica, ¿no? En los servicios, digamos, operativos que no implicaban un contacto directo con el usuario. Entonces, para ello también fue un cambio bastante brusco, ¿verdad? ¿No? Eh, también, por ejemplo, aquí implica la movilidad, ¿no? Todo que se moviliza, ¿no? Ver que todo eso sea de manera íntegra, ¿no? Enfocarnos en la parte del proceso de rehabilitación que tiene el usuario. Es un acompañamiento más íntegro, ¿de acuerdo? ¿Se imaginan si para una persona que tiene de recursos humanos les es fácil en el sentido de pagar esto, pero difícil en el sentido de tener que aceptar de que su familiar ya no va a poder caminar o no va a poder hacer actividades que antes hacía, ¿no? Entonces tiene, mira, dos emociones muy particulares en un solo caso, ¿no? ¿Cómo abordarías tú uno de esos? ¿No? ¿Cómo abordarían ustedes un caso así cuando vayan a trabajar y encuentran personas adultos mayores, inclusive hasta de más de 80, de 85 años, de 90, ¿no? Que tengan algún tipo de complicación? ¿Cómo lo abordarías tú? ¿Qué tipo de estrategias utilizarías para mejorar? Acá tenemos, por ejemplo, también el otro enfoque en el área crítica, ¿no? Aquí nos abocamos básicamente a la asistencia respiratoria del usuario, ¿no? Mira, este es un dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? Quiere decir que el paciente, a pesar de que se está moviendo, de pronto tiene algunas... A ver, sí, está durmiendo, perdón, pensaba que estaba despierto, está durmiendo, sino que no lo vi bien por la mascarilla facial. Entonces, aquí, miren, el cuidado es triple. Por eso siempre se pide que en una UCI estén por lo menos 2 o 4 pacientes, o 3, ya más no, en una unidad de UCI. En una UCI tenemos a 5 camas, por lo general, no hay más, ¿no? Entonces, las 3 enfermeras tienen que verse la forma de poder contribuir a eso. Y aquí está otra pregunta muy importante, en cómo hacemos este trabajo. Si de pronto tenemos que es paciente que ha estado en UCI por, no sé, N días, tal, pero nunca fue, por ejemplo, a visitar a, no sé, algún familiar o tal vez hizo algo benevolente para corregir su problema, ¿no? Entonces, mírenme ahí cómo tenemos del otro extremo, ¿no? Del otro caso. Ya. Y aquí al paciente también, sin duda alguna, hay que monitorizar de manera frecuente, ¿no? Los signos vitales y lo que nos interesa, la saturación de oxígeno. El electrocardiograma también, si es que parece alguna enfermedad coronaria, ¿no? De hecho, cuando ustedes vean que un paciente tiene alguna enfermedad coronaria o enfermedad del corazón, ustedes ni siquiera le pregunten al doctor si le van a hacer o no le va a hacer, porque lo más seguro es que el doctor le diga que sí va a hacer. Así que ustedes anticipense ante ese resultado y de frente nada más. Si están haciendo un triaje que tiene estos aparatitos del electrodo, puedes conversar ¿cómo se llama? De manera directa, ¿no? Para que le puedan hacer, para que tú mismo le puedas hacer si es que tienes el conocimiento, ¿no? De realizar esa técnica, ¿no? De tal manera que cuando ya el médico lo pida, por así decirlo, tú ya le ganas, ¿no? Digas, no, acá yo lo hice porque yo he podido identificar tal situación, o sea, le sustentas, ¿no? Entonces, lo que vas a generar ahí es que
el médico o la médica que esté ahí, pues se va a sorprender, ¿no? Porque a su lado está una enfermera técnica que ha trabajado mucha competencia, ¿no? Y domina bastante también el ámbito de la presentación clínica, del dominio y todo lo demás. ¿Ya? Miren qué interesante eso. Y las sondas, ¿no? También es otro procedimiento que se hace en la unidad de cuidados críticos y los cuidados que ustedes deben de tener aquí, sin duda alguna, también es en cuanto a la prevención de riesgo de infecciones, ¿no? ¿Ya? Y todo el enfoque de humanización y sensibilización que debe de haber para el transcurso de la alimentación, ¿no? El acompañamiento continuo hacia la familia. Este simple accionar seguramente para ustedes debe de ser algo sencillo, ¿no? De hecho lo es, poner una sonda es algo muy fácil, pero estar en los zapatos de la familia que tiene el paciente con sonda o ponerse en el propio zapato del paciente que tiene sonda, eso no lo hacen todos, ¿no? No todos le dan un cuidado con enfoque restaurativo y de respuesta de afrontamiento al usuario, sino solamente es algo tradicional, algo que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero ustedes no están para eso, ustedes están para otra cosa. Y eso lo van a lograr primeramente encontrando sus debilidades, ¿no? Una vez que ustedes se identifiquen en qué están fallando, entonces van a poder establecer estrategias para mejorar. Mientras ustedes no acepten sus debilidades y estén con un orgullo que no sea adecuado, entonces va a ser bien complicado, ¿no? Va a ser bien difícil poder ir avanzando. ¿Ya? Así que a reconocer en qué está fallando o en qué no está yendo bien y a plantearse estrategias de mejora. ¿Ya? Aquí tenemos también, ¿no? El tema de los análisis de laboratorio, de sangre, ¿no? Es otra herramienta bastante importante para el manejo de estas situaciones, de estos casos, ¿no? Las atenciones oportunas, ¿no? En, ¿cómo se llaman los establecimientos especializados? ¿De acuerdo? El acompañamiento que debe tener de parte del equipo de salud y de todo el personal, ¿no? Sea administrativo, sea también social, ¿no? Me preocupa siempre el aspecto del hecho que una persona no tenga recursos, porque las personas que no tienen recursos económicos son las que más van a sufrir con un trato deshumanizado, ¿ya? Así que, por favor, a cambiarle ese chip a esa memoria que seguramente algunos tendrán, o que espero que no sea de ustedes, pero estoy seguro que en otros sí, para ofertar un servicio de calidad óptimo, eficiente y que sea orientado al servicio del ciudadano. ¿Ya? Y también, ¿no? Digamos, las pruebas, ¿no? Todo lo que es el seguimiento, el monitoreo que se debe de realizar al usuario, ¿no? Que está yendo no solamente al nivel primario, sino también al nivel de los hospitales, en donde se busca también tener una oportunidad de atención, ¿no? En medio de toda esta crisis que sin duda alguna todito nos ha enseñado, ¿no? De diferentes formas, de diferentes espacios, a construir, a enfocarse, como dice el nombre del curso, en desarrollar habilidades, en capacidades que espero haberles podido ayudar en algo, pero que se necesita también de que ustedes pongan de su parte, ¿ya? Mucho, bastante, porque si no, solamente se estaría completando un 50% y el otro 50% lamentablemente no, ¿no? Entonces, a esta situación pues no se quiere, ¿no? Sino que se quiere llegar al 100 de efectividad. Y eso se va a lograr, como les vuelvo a recalcar, ¿no? Poniendo ambos casos de su parte, ¿ya? El trabajo de la enfermera el enfermero es relativamente muy bonito, ¿no? Es muy amplio. No cualquiera puede hacer lo que tú haces, ¿no? No cualquiera puede estar un día en cirugía, no cualquiera puede estar un día en, no sé, en centro quirúrgico, luego en salud, en promoción de la salud, luego en un hospital, luego en una clínica, luego en rayos X, ¿no? Cualquiera no puede darse, digamos, ese lujo, ¿no? Pero la enfermera y el enfermero se da esto porque su carrera es multidisciplinaria, ¿no? Tienen la competencia para hacerlo, pero hagamos de que eso también sea, pues, una, una diferenciación, pues, integral, ¿no? No una diferenciación en el que, oye, yo hago más que tú y por eso soy mejor que tú, no, no una diferenciación integral. Integral quiere decir en que
Y yo me estoy desenvolviendo en más áreas, pero es porque yo tengo estas capacidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces, al yo tenerlo esto, tengo cómo demostrar de manera filosófica, ¿no? De manera profesional, todas estas destrezas que uno tiene, ¿ya? Y así, por favor, sigan interiorizando en sus debilidades, ¿no? En aquellas fortalezas que tengan, trabajenla más y van a ver cómo ustedes solitos van a sobresalir hacia adelante, ¿no? Ya, la competencia es fuerte, sí, pero ahí está, ¿no? Ahí está la intención de siempre salir adelante y dar lo mejor para cada uno. Ya, bien, entonces, conmigo he terminado. No sé si tengan alguno de ustedes alguna pregunta hasta aquí. Nadie, nadie a la una. Ya, ok. Bien, entonces, esto ha sido todo de mi parte. Espero haberles ayudado en algo y, nada, animarlos a seguir hacia adelante, a seguir con la carrera y a no desanimarse nunca, ¿no? A encontrar el ánimo siempre en uno mismo, que es lo principal. Ya, disculpa del caso, no, no se puede abrir la cámara, me hubiese gustado prenderla durante toda la clase, pero no, no se puede, dice, no puede iniciar su video porque el operador lo detuvo. Bueno, gracias a todos y conmigo hasta otra oportunidad. Muy amable. Muchas gracias a todos por participar en el curso, ya que no hay ninguna otra consulta finalizada. Gracias a todos, que tengan una muy buena noche.